Barinaga que quiere el balón. Busca Bruno la pelota. Le cometían falta al Barigol, pero no se lo dan. Señoras y señores, se viene ahora Sergio Viturro. Viturro descarga para Lentini. Lentini le pegó. ¡Gol de San Martín de Tucumán! Señoras y señores, gana el Santo Tucumano aquí en Villa Zarista por 1-0, Anita. Como un baldazo de agua fría para todo el estadio, que de igual manera no deja de alentar. Le quedó la pelota prácticamente en la media luna del área grande. Desde ahí sacó un potente remate Lentini con la izquierda, ¿no? Con la pierna zurda. Y bueno, obviamente, lamentablemente, Gonzalo Salguero quedó sorprendido y así de esta manera venía el primer tanto en favor del Santo Tucumano. El que la tiene ahora es Vareiro. Taquito para Barinaga. Barinaga por la derecha. Se viene Barinaga, mete el centro. Barinaga, Inver por el otro lado. Viene el bombazo. Pide mano. Penal, penal para Guaraní Antonio Franco. Señoras y señores, penal para Guaraní Antonio Franco. ¿Y quién fue amonestado, Anita? Ahí vamos a tratar de ver el número de la camiseta desde la distancia, no lo podemos divisar bien, ¿no? Sigue el reclamo ahí del número 4, más Rolando Serrano, que de esta manera trataba de cortar la jugada, pero bueno, lamentablemente ahora sí, la pena máxima se cobró a favor de Guaraní. Le va a pegar Cristian Barinaga. Tengo unos nervios, señores, así no vale digo. Tengo unos nervios. Vamos, Cristian. Vos sabés cómo hacerlo. Le va a dar Barinaga. Vamos, Cristian. Vamos, Barinaga. Vamos, Misiones. Le va a dar Barinaga. Atentos, atentos. Barinaga. Barinaga. Final de los primeros 45 minutos. Lo hiciste vos, Cristian. Señoras y señores, Guaraní está empatando con San Martín de Tucumán por 1-1. Transmite Radio Tupambay 105.9 FM, 1150 kHz AM. Qué importante este gol del empate y de qué manera vino de la mano de su salvador Cristian Barinaga, porque hay que estar en ese momento, hay que estar a los 47 minutos de la primera etapa para patear un penal, para lograr la paridad, hay que estar con la sangre fría si se quiere para poder definir de esta manera y con la tranquilidad con la que definió Cristian Barinaga con la pierna derecha, ¿no? Se vino el empate de Guaraní Antonio Franco y uno se va un tanto más tranquilo a los vestuarios, ¿no? Para descansar en los 15 minutos que tienen y que me imagino la dupla Zuccarelli prácticamente les va a lavar la cabeza para que entren con el doble de ganas, el doble de garra, el doble de voluntad para quedarse con la victoria y en lo posible por un amplio gol de diferencia para que se vayan al próximo compromiso, ¿no? De vuelta a Tucumán con la tranquilidad de haberse quedado con la victoria y con por lo menos 2 goles de diferencia. Señoras y señores, ingresa el número 16, Víctor Hugo Rodríguez, y se retira con el número 8, Oscar Mamani. Señoras y señores, hay tiro libre que corresponde a Guaraní Antonio Franco. Viene el centro al área. Sí, señores, a los 22 minutos, gol de Guaraní Antonio Franco. El cabezazo me parece que fue de el número 7, ¿Nito o no? Juan José Barreña. Barreña. No, a ver,
Aguárdeme un momento. Hubo mucha gente en la jugada. Si la pudieran haber visto, fue mucha gente. Fue mucha gente. Fue muchísima gente en ahí el área. Pero además por los festejos lo vimos a Álvaro Clusener, lo vimos también a Juan José Barreña. Bien, señores, aquí con los colegas de las cabinas cercanas, nadie, no pudimos apreciar ni los colegas ni nosotros. No se puede apreciar, no se puede apreciar, la verdad que bueno. Ese gol le debemos quién hizo el gol. Vamos a aguardar unos segundos para confirmar, ¿no? Acá con... ¡Viene el centro! El balón de Lentini. No llegamos a apreciar quién fue el autor del gol. Ya se lo confirmamos. La cuestión es que Guaraní se puso en ventaja a los 22 minutos de este complemento. Y es toda una alegría para el estadio de Villa Sarín.